soy más pegadita a ti. Pablo, se te Ay, Pablo, escuchando la bendición. Toda la vida. Y él trata de separarnos. O sea, ¿quieres sentarte allá? Es que ¿por qué no me siento allá? Tú por mi diestra. Ella hace su aporte, yo me olvido. Para la receta. Ya empezó. Bien. Bien, vamos a empezar. Recuerde que estamos estudiando Segunda de Samuel. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque nos has llamado a ser partícipes de tu revelación, de tu palabra que es verídica. Sabemos, Señor, como el profeta lo dice, que tu palabra es verdad y por eso te seguimos y por eso en ti confiamos, Señor, porque aquel que no miente es digno de confianza, Padre, y en tus palabras encontramos ese confort, ese regocijo que nos da la verdad, Señor. Padre, que acá no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, que nos instruyas y que todo lo que aquí aprendamos sea para ponerlo por obras y no tener como simplemente un mero conocimiento intelectual. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos también por los que no pueden estar, te pedimos por las personas del grupo que están pasando por alguna necesidad, situación crítica o enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, tu mano repose sobre ellos, Padre. Y gracias te damos por este espacio y que sea de bendición y aprendizaje. Amén. Bien, recuerden que estábamos en el capítulo 6. Estábamos viendo cómo trasladan el arca del pacto. Estamos estudiando el segundo libro de Samuel, ¿cierto? Nosotros vamos leyendo la Biblia y vamos explicando todo. Lectura, explicación, lectura, explicación, lectura, explicación. Ya venimos adelantando el libro de Samuel, o sea que posiblemente hay cosas que vamos diciendo que con el transcurso de, digamos así, el curso se van a ir como adaptando a la historia, ¿ya? Porque vamos a usar nombres y cosas que ya hemos visto. Y además es como al ser un libro tan histórico nos podemos perder un poco. Igual yo repito mucho y ya algunos se cansarán, pero pues esa es la idea. No, repetir. Capítulo 6 de Segunda de Samuel. Volvió a reunir David a los electos de Israel, 30,000 hombres, y acompañado de todo el pueblo congregado tras él, se puso en marcha desde Balaad, Judá, para subir el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre de Yahvé Shebaot, sentado entre los querubines. Pusieron sobre un carro nuevo el arca de Dios y la sacaron de la casa de Abinadab. Yo creo que voy a leer desde más adelante, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Esto ya lo habíamos explicado, ¿cierto? Entonces, recapitulando, ya David acaba de derrotar una facción de los filisteos, pueblo costero, pues de la costa del Mediterráneo que le corresponde a la tierra de Canaán. Este pueblo había sufrido una derrota en manos del rey David, pero todavía sus 5 ciudades no habían caído. Habían sufrido una gran derrota y en esa gran derrota, pues David, apoderándose de unos territorios meridionales de Israel, sube el arca. Y ya todos sabemos lo que pasó con el arca, que un hombre que no era sacerdote toca el arca porque los bueyes habían trastabillado y en ese acto pues ese hombre queda muerto, el que toca el arca. ¿Por qué? Porque Dios ya les había anunciado que el arca solamente la podía tocar un sacerdote consagrado y que el arca tenía que ser cubierta, y lo habíamos leído en Deuteronomio, en Éxodo, tenía que ser cubierta con 2 mantos, uno de púrpura y un cuero. De esa manera tenía que taparse el arca de la alianza, porque el arca de la alianza pesaba la gloria de Dios. La gloria de Dios es como una manifestación física llamada en hebreo el Shekinah, que pesaba sobre ese instrumento. El arca de la alianza es algo así como la posadera de pies del Señor. Es como el trono de Dios. Los querubines le sirven como de trono en la tapa que es el propiciatorio, la tapa del arca de la alianza, que recordemos es un cofre de oro con ciertas dimensiones, tenía 2 anillas. Sobre esas anillas se le ponían unos bastones, unas varas, 2 varas sobre los anillos, y los sacerdotes solamente la podían llevar y tocar. Bueno, vamos a el capítulo
versículo 16. Bueno, entonces, David se asusta mucho, para recapitular un poco, él se asusta mucho al ver que este hombre muere y dice, no, yo no quiero llevar el arca del pacto a Jerusalén como yo quería hacerlo para tener la presencia de Dios en Jerusalén. Entonces la dejan en casa de un hombre. Y en casa de este hombre, él empieza a escuchar noticias que la casa de este hombre empieza a prosperar. Entonces David dice, no, pues como yo voy a dejar el arca allá si este tipo está prosperando, porque el arca de la alianza está allá, y era un hombre que no era sacerdote. Seguramente el hombre la custodiaba, pero no la tocaba, y de esa manera entonces él ya manda con sacerdotes, cantando, con salterios y con todos los instrumentos musicales, le hacen como un cortejo al arca, y no repetir el mismo problema de hacer que unas personas que no fueran sacerdotes la cargaran, ¿cierto? Está como cumpliendo la ley. Dios era muy estricto con eso, con lo que él dice. Él es muy estricto con su palabra, porque su palabra es verdad y él no se puede contradecir. Incluso él hace verdad a su palabra y puede castigar, pero con misericordia, ¿cierto? Porque es uno de sus atributos. Eso lo veremos más adelante en la promesa que Dios le hace a David y a su descendencia. Cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, recuerden que es Jerusalén, ¿ya? Se empezó a llamar la ciudad de David porque recordemos que el nombre Jerusalén o Jerusalén, Salem, ese Salem era como se le conocía el dios antiguo de Sem, pues al dios antiguo de Canaán, ¿ya? Entonces ellos le cambiaron el nombre, pero después ese nombre Jerusalén siguió entrando en uso y no hubo como problemas. Israel no tuvo problemas con asimilar el nombre de Jerusalén y lo consideraron un nombre santo, incluso con un nombre que tiene una acepción hebrea, que tiene que ver con shalom, que significa, que es el mismo vocablo pues que nosotros utilizamos los judíos utilizan para paz, y nosotros pues también. De hecho, ustedes han visto un estribillo que se utiliza mucho en las celebraciones eucarísticas, que es el de la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros. Eso es la transliteración de una canción tradicional judía, que es el Shalom Aleichem, que es la paz esté con nosotros, la paz esté con, y lo cantan, y nosotros en las celebraciones también lo cantamos. Bien, cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, ¿recuerdan quién era Micol? O Mical, o Mijal, dependiendo de la traducción. Era la hija que Saúl le había prometido a David y que no se la había dado, y que él después reclamó. O sea, que ella lloró mucho porque la separaron de su esposo, al que ella quería, de la dinastía de la casa real del rey Saúl. Y ya desde ahí, ya ella viene con una cosita en el corazón, ¿cierto? Porque ella estaba como a la fuerza, ¿no? Entonces miren lo que ocurre acá, que es bien simpático. Cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, miró por la ventana, y al ver al rey David saltando y danzando delante de Dios, le menospreció en su corazón. Entonces, danzando y cantando, ¿por qué? Porque David tenía una expresión muy eufórica, muy de su manera de ser, muy, digámoslo así, muy espontáneo y dramático en sus manifestaciones con Dios, ¿cierto? No todos los tipos tienen la misma media. Hay personas que les gusta cantarle a Dios, tirarse y revolcarse. Hay otros que les gustará, que son más mesurados. A otros les gustará las canciones de Jesús Adrián Romero. A otros les gustará las canciones de la hermana Glenda. A otros les gustarán, como a mí, las cancioncitas y los estribillos de la misa tradicional. En la arena, Jesús, has dicho mi nombre, y todo ese tipo de cosas. Habrá quienes, ¿no? Si me haces el coro, la canto. Habrá quien también le guste los salmos, los monjes benedictinos, por ejemplo. Ustedes que van a ir, lo que cantan los monjes benedictinos son todos los salmos. Ellos hacen todos los salmos cantados, y se cantan todos los salmos los 365 días del año, y empiezan a hacer rotación. Sí, claro. Y ellos empiezan a cantar, y los cantan por triadas, y las fechas especiales hacen otras letanías y otras cosas muy bonitas, y es maravilloso, ¿cierto? Entonces, la manifestación tradicional para ellos, los cánticos de ellos eran cánticos sobre todo de victoria militar. En esta época, porque David sabemos que compone casi todo el grueso de los salmos, la salmodia de la Biblia, el 90% es compuesta por el rey David.
Hay otros salmos que no sabemos de dónde, pues, que son anónimos, ¿ya? Son inspirados, pero son anónimos. Y en los salmos vemos que hay una rima, incluso hay muchas cosas que se han perdido a la actualidad. Hay unas traducciones, no, más bien sigamos. Sí. Hay unas traducciones, como la Reina Valera, que ustedes van a ver una expresión que dice Shelah, ¿cierto? Como al lado derecho en unas letricas por lo general cursivas o más pequeñas. Es muy bonita que esa Biblia tenga, esa es la Reina Valera, la del 60. La del 60 intentaron conservar esa métrica. Ellos no saben, el traductor de esa Biblia del 60 no sabía qué significaba Shelah, pero él veía que en los manuscritos hebraicos, los más antiguos, estaba ese Shelah, entonces él ponía Shelah. ¿Cómo? Ese Shelah, de lo que he podido estudiar de los grandes, como los eruditos, hay personas que se han dedicado toda su vida a estudiar los salmos. Toda su vida, una persona encerrada en la biblioteca estudiando los salmos. Entonces uno aprovecha que hay tipos que se ponen a hacer eso y uno de rémora capta todo. Bueno, y entonces, Hay otros que se ponen y se lo resume a uno los días. es muy confiable, supremamente confiable. Y entonces, lo más acertado, y no solamente él, sino otros eruditos, filiólogos, estudiosos de las escrituras, han convenido, no con 100% de certeza, pero sí parece que lo más acertado es que ese Shelah significa una especie de pausa activa, como un tempus dentro de la métrica de los salmos, ¿cierto? Entonces, ellos hacían como una pausa, y si nosotros vemos la música judía, ellos tienen como muchos semitonos, y unos tonos como raritos que uno normalmente no escucha, incluso muy parecido como al flamenco, ¿cómo es? De los españoles y a sus alaridos de las sevillanas y de los gitanos, por ejemplo. Parecieran como medio destemplados, pero son muy Exacto, bonitos. esos son como unos semitonos, como unos tonos intermedios, ¿ya? Y eso es árabe, eso es semita. Esos semitonos es muy característico de la cultura semita. Entonces, si uno va a escuchar música hebrea, la música hebrea tiene no son tan excesivamente melódicos como, por ejemplo, vamos a ver un Vivaldi, un Bach. Pongamos. Y se suena como raro, como que empieza grave y después termina agudo y sube y baja. Sí, claro. Cuando los moros invadieron España, llevaron toda esa influencia, y de ahí, por ejemplo, la famosa, en Sevilla, los gitanos que son, todo eso viene de allá. Y el cántico, ese desgarrado, ese grito desgarrado de los gitanos, eso es árabe, eso es semita. Y es muy bonito, que casi es hay como cierta melancolía implícita. Los salmos tienen como esa melancolía, tienen esos cantos y tienen su métrica que desafortunadamente se ha perdido. Hay muchos salmistas en Israel que son muy estudiosos de eso, y más o menos ellos se acercan a eso, pero pasa igual como que con el nombre de Dios, ¿cierto? Uno dice, si será del todo así, puede ser, se acerca, pero no sabemos la ciencia cierta, pues, o no me atrevería yo a decir. Bien, todo aquello porque él estaba cantando y danzando, pero bueno. Miró por la ventana y al ver al rey David saltando y danzando dentro de llave, entonces él iba cantando todo ese tipo de cosas, semitonos, brincando, cantando arengas de victoria, ¿cierto? Elegías victoriosas de las cosas que había conquistado, diciendo que Dios de los ejércitos es grande, algo así como la oración de Moisés. Y dice, y le menospreció en su corazón. Esto es bien curioso. Recuerden que David venía cantando, y él venía con una toga, con una túnica, que vamos a ver, yo la tengo por acá marcada, vamos a leer, está en Levítico, eso, Éxodo capítulo 28, verso 42. Si quieren lo leo yo, pero me gustaría escucharlo de alguien más. Éxodo capítulo 28, verso 42. Les habrás
Ajá, sí, ese es. Será esa de más cachorro. Los sellos de niño, por lo que cubrirán la desnudez de su carne, desde la cintura hasta la rodilla. Ajá. ¿Qué pasa? La vestidura de los sacerdotes, eso es para poder explicar qué fue lo que pasó ahí y por qué ella se enojó con él. ¿Cierto? Porque una vez lee eso y uno se enojó, uno dice, ¿esta qué? Sí, pero vamos a ver por qué se enojó y que de alguna manera tenía algo de cierto, no se enojó porque sí. Lo que pasa es que el rey David era excesivamente libre en su manifestación, era tan genuino en su manifestación hacia Dios que a veces podía incurrir en ciertos excesos como en este caso. Ya. Entonces, confeccionarás para ellos ropa interior que le cubra desde la cintura hasta los muslos. La vestidura de los sacerdotes era una vestidura en una sola pieza. Recordemos que los judíos no mezclaban. Y el Éxodo es una cátedra de santidad y de no mezclarse. Todo el Éxodo es una cátedra que Dios le dio al pueblo de Israel. No se mezclen. ¿Cómo así no se mezclan? No se mezclen con otros pueblos. Mira la carita. No se mezclen. No mezclen animales. No mezclen no hagan híbridos. Eso tiene un sentido que cuando estudiemos Génesis ya lo hablaremos. Entonces el mestizaje que ocurrió acá. Eso, él lo que quería era mostrarle al pueblo lo santo que era él y separarlo de las costumbres del resto del mundo. Es decir, los voy a separar de todo, yo les voy a capacitar desde cero. Y si se van a dejar capacitar desde cero, entonces tienen que dejar el trato con los otros pueblos, salvo ciertas leyes, que eran el trato de hospitalidad, las ciudades de refugio, etcétera, etcétera. De resto, quiero que ustedes permanezcan como mi pueblo. Si alguien se quiere hacer judío, se puede hacer judío. Y ahí sí se mezclaban, ¿ya? Pero en principio él era muy estricto con eso. ¿Por qué? Porque él necesitaba separar una nación. Y si usted empieza a mezclar de todo, usted se pierde. De hecho, mire que es muy simple. Es tan simple como esto. Uno no podría hablar de una cultura o una identidad colombiana. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora todos los programas de televisión que están viniendo son los programas de televisión estadounidenses. Las copias de los programas de las cadenas nacionales son viles copias de programas que han dado éxito alrededor del mundo. Entonces, cada vez más se va uno dando cuenta que estamos manejando una cultura que no sabemos. Si uno se ve una película gringa cómica, nos reímos aquí y se ríen en cualquier parte, porque ya como que el humor se ha estandarizado. Puras groserías, vulgaridades, ríanse ahí, muestren ahí una cosa, una mujer y un hombre haciendo cualquier payasada con una grosería de por medio, un negrito carburando chiruza y ya. Y entonces, y eso es cierto que eso es una película cómica de la actualidad, eso es. Entonces ya todos empezamos a unificar la cultura. En cambio, mira. El Ministerio del Bullying. Callada. Escucha. Bien. Vemos que cada vez nosotros perdemos como nuestras raíces y es por eso que muchas veces hay muchas sociedades y personas en la actualidad que dicen, hey, recuperemos nuestras raíces porque las estamos perdiendo, ya no sabemos si somos gringos. De hecho, si uno se ve, por ejemplo, una película de Charlie Chaplin, era en un teatro de la época, ya en los 40, 50, 60, era para que todos se totearan de la risa. Y todos se toteaban de la risa con eso. Ahora verían una cosa esa y dirían, uy, ¿qué es esa vulgaridad? Y se sonrojarían y dirían, eso no da risa. Porque da risa es un tipo cayéndose y desnucándose allá, y eso no da risa, se escandalizarían. O si vamos a ver el humor de los ingleses, que son un montón de tipitos correteándose y que ponen una musiquita toda simpática ahí, y para los ingleses eso era para ellos reírse, ¿cierto? O el show de Benny Hill y todas esas cosas que daban antes en la década de los 70 que eran. Pero todavía colocan el chavo y me río por el chavo. Pero porque se maneja un humor universal. Pero bueno, el caso es que, ¿a qué me refiero con esto? El pueblo judío, precisamente lo que estaba diciendo Erika, lo que estaba desarrollando Dios en Israel era la identidad.
Y usted no puede desarrollar una identidad mezclándose con todo. Porque entonces su identidad va a ser la de todos, va a ser un poquito de todos. Y Dios no quería eso con Israel, porque él tenía que formar un pueblo de sacerdotes con una identidad propia, identidad que hasta la fecha tiene. El judío es judío y se sabe judío y se comporta como judío, y por eso los detestan tanto, porque siguen siendo judíos, comportándose como judíos y haciendo lo mismo que hacían de antaño, desde antaño. Sin el templo, pero haciendo lo mismo. Y diciendo lo mismo y con el mismo libro. Conforme. Bueno. No se refería al mestizaje de, digámoslo así, de hecho el rey David viene de Ruth, y Ruth era una moabita. Los moabitas eran los primos hermanos, los de Esaú, ¿cierto? O sea, eran personas y se mezclan. Claro. Rahab, que era una cananea, y está en la genealogía de nuestro Señor. Pero es de identidad, sobre todo es de identidad, y con los gigantes tampoco. Pero bueno, eso es otro cuento, eso lo hablamos en Génesis. Bien, en Génesis 6:6 nos vemos. Sí, claro. De hecho, yo empecé enseñando Génesis. Para empezar, capítulo 1 fueron casi 5 charlas. Listo, vamos, versículo. Seguimos en el 17. Metieron el arca del Señor. Bien. Entonces, porque como eran de una sola pieza, para no mezclarse los trajes de los sacerdotes, porque los sacerdotes reflejaban la identidad que Dios estaba haciendo en ellos, no se mezclen. Ese traje era un traje de una sola pieza, era un enterizo, como decir tener una batola de la pijama. Exacto, era como decir una batola con un pectoral que se ceñía y un cinturón, ¿cierto? Entonces era un cinturón y un... Exactamente. Pero él dijo que sin ropa interior. No, ese era el efod, todo el ¿cierto? Toda la indumentaria del sacerdote. Entonces, como ellos vienen, Dios les dice a ellos, a los sacerdotes les van a hacer unos pantalones para que no se exponga su miseria, pues. Pero el rey David pasó por alto este hecho. El rey David pasó por alto este hecho. Y eso fue lo que pasó acá, y por eso fue que ella se incomodó. Vamos a ver. ¿Por qué te sabes eso? Aquí no dice. No, se le pasó de largo porque él estaba en medio de su trance espiritual cantándole a Dios. Y no se emocionó mucho. Y no se puso los calzones. ¿Cómo? Vamos a ver qué Es pasa. como cuando usted va por una fiesta y va con día de la noche y se le quedó la chaqueta. A él se le olvidó. No, como en su afán y en sus ganas pues, y en su amor por En el su Señor, desenfreno, sí. claro. No tuvo en Con cuenta esa ponerse nada. batola iban a las guerras y todo. Esto era para Los sacerdotes sí, pero el rey ya armadura. No, pero... Bien. Entonces vamos a dejar el texto hablar, ¿cierto? Para no caer en especulaciones ociosas. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, miró por la ventana y al ver al rey saltando y danzando delante de Yahvé, le menospreció en su corazón. Una vez que el arca de Yahvé fue introducida y puesta en su lugar, en medio del tabernáculo que David había alzado para ella, David ofreció a Yahvé holocausto y sacrificios eucarísticos. Miren, entonces aquí ya tenemos un tabernáculo que el mismo rey David improvisó. Este no es el mismo tabernáculo del desierto del Éxodo, esto es un tabernáculo improvisado por el rey David que él mandó a construir. Es decir, un tabernáculo es una casa, tabernáculo es como una casita, una carpa, donde... Aquí dice ofreció al Señor holocaustos. Pero antes de eso dice... En la tienda, sí. La tienda de campaña es una tienda militar, en este caso era una tienda, ¿cierto? Tienda de campaña, el tabernáculo cuando estaba móvil sí era una tienda de campaña, porque era militar y era móvil. Bien, aquí él le quería hacer como una especie de casita. David ofreció allá holocaustos y sacrificios eucarísticos. Eso eran sacrificios de acción de gracias, sacrificios no cruentos, sacrificios pacíficos, sacrificios no expiatorios.
Holocausto es quemar un animal y ofrecerlo como sacrificio a Dios. Esos sacrificios eucarísticos o de acción de gracias, esos sacrificios se podrían ser de dos formas, ¿cierto? Podían ser cruentos o podrían ser incruentos. Es decir, sacrificio con muerte animal o ofrenda de cereales, ¿ya? En este caso fueron ambas. Los sacrificios pacíficos, como son estos, o los eucarísticos de acción de gracias, ¿qué significa que son pacíficos? Que no son para pedir el perdón de los pecados, sino en agradecimiento a Dios. Esos sacrificios los participaban ellos de lo que sacrificaban, o sea, todo el pueblo podía repartirse de los sacrificios pacíficos, excepto una parte del animal que solo le correspondía a Dios, y la grasa a los sacerdotes. Eso lo vimos en Levítico, así que no vamos a ahondar mucho en eso, simplemente lo dejo así como por sentado. Acabado que hubo de ofrecer los holocaustos y los sacrificios eucarísticos, bendijo al pueblo en nombre de el Señor de los ejércitos. Mire que aquí la expresión en sus Biblias de decir Dios de los ejércitos, todopoderoso, es para no entrar como en muchos detalles, pero aquí la expresión en hebreo es Yahweh Shebaot, ¿cierto? El Dios de los ejércitos. Es el Dios de los ejércitos. La expresión aquí que utiliza el rey David le está ofreciendo al Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían conocido la faceta de Dios Padre. Cállate, nos cae la monitora. Nos deparamos la monitora y palabras. Entonces, este Dios de los ejércitos es una faceta, uno de los 21 nombres con los que se conoce a Dios. Sí, con los que se conoce a Dios a lo largo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y hay más de 21, pero los 21 son los más usados. Hay otros que solo se usan una vez, entonces no se toman, pero están en el Antiguo Testamento todos ellos. Sí, y uno muy común es el Shebaot, es muy común, sobre todo para darle gracias en las victorias militares, ¿cierto? Ajá, exacto. Los mismos de la Cábala. Se los asignaron de acuerdo pues como a un estado de necesidad o de auxilio. O sea, sí, o que ganaron una conquista con Dios, entonces atribuyeron eso a Dios. Exactamente. Es un atributo que se manifiesta como en un término nominal, ¿cierto? Entonces lo más bonito es que ellos en sus salmos o en la manera de orar, el judío normalmente, dependiendo de su necesidad, usaba un nombre de Dios específico. Entonces necesitaban sanidad de Dios, entonces ellos oraban Yahweh Rafa, ¿cierto? De ahí viene el nombre de Rafael el ángel, ¿cierto? El arcángel, que significa Dios sana, ¿cierto? Él sana, Dios, es Él. Otro es Elohim o Elohim, el Shaddai, el Elión, Adonai. Bueno, no se hablaría de nombre como Adonai porque es Señor, ¿cierto? Pero, bien, David ofreció ya holocausto y sacrificio eucarístico. Acabado que hubo de ofrecer los holocaustos y los sacrificios eucarísticos, bendijo al pueblo en nombre de Dios de los ejércitos. Repartió a todo el pueblo, ¿por qué? Porque era un sacrificio no cruento, pacífico y de acción de gracias, y lo podía hacer por ley. A toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, a cada uno una torta, un pedazo de carne y un racimo de uvas. O sea que hizo de los dos tipos de sacrificios. Y el pueblo se fue cada uno a su casa. Cuando se volvió David a la suya para bendecirla, Micol, hija de Saúl, le salió al encuentro, después de haberlo visto por la ventana. ¡Qué gloria hoy para el rey de Israel! Esto es un sarcasmo, pues, que aquí está tácito, ¿no? Ella le salió en otra batola y con el bolillo. No. Y con una mascarilla de aguacate. Ya. Qué gloria hoy para el rey de Israel haberse desnudado a los ojos de las siervas de sus siervos como se desnuda un juglar. Juglar es lo mismo que un bardo. Un bardo es un... No, un bufón no. Es como una especie de cantor. De trovador. ¿Cierto? Juglar, trovador, bardo, ambos de los tres son sinónimos, ¿cierto? Hombre cualquiera ya es para ponerle a uno la cosa más fácil, ¿cierto? ¿Un qué?
No, un vasallo es alguien que está sometido a tributo. El que tiene que pagarle a alguien. Entonces, un reino vasallo es alguien que le paga tributo a otro que lo dominó. Es un siervo, pues. Los juglares eran cantores, parlanchines, y a veces se embriagaban y se empelotaban y andaban por ahí. ¿Sí? O andaban en paños menores, no necesariamente estaban todos. Bien, verso 21. David respondió a Micol. Miren la respuesta de David tan simpática. Delante de Dios, que con preferencia a tu padre, o sea, a Saúl, y a toda su casa me eligió para hacerme jefe de su pueblo de Israel, danzaré yo. Y aún más vil que esto, quiero parecer todavía y rebajarme más a tus ojos, y seré así honrado a los ojos de las siervas de que tú has hablado. ¿Sí se dan cuenta? A él no le importaba, sino esto, si uno pudiera sintetizar esta frase del rey David, en un principio, el principio más o menos versaría así. Versaría así. Ya no sé qué va a decir. Pensaste en voz alta. No, lo pensé, pero miré algo y me distraje. No me importa agradar a los hombres, sino a Dios. Exactamente. Ese es el principio, eso es lo que versaría. Él buscaba el agrado de Dios y no de los hombres. Y sabía que el desagrado de los hombres era el agrado para Dios. Ya. Lo mismo que Juan Bautista y nuestro Señor. ¿Qué pensarán? O también podría versar, ahora sí me acuerdo. No qué piensen los demás de mí, sino qué pensará Dios de mí. Ese es el principio. Buscar qué pensará Dios de mí si hago esto, no qué pensará este si hago esto. ¿Qué pensará Dios de mí? Si nosotros pensamos de esa manera, si nuestro principio de vida, que aquí el rey David nos está entregando un principio con el cual él lleva su corazón delante de Dios, y es: me importa lo que tú pienses de mí, los demás no me importan. Sí. Prefiero hacer cosas vergonzosas delante del mundo, pero que son agradables delante de mi Señor. Eso es un principio. Hombre conforme a mi corazón, encuentre un principio de un hombre conforme al corazón de Dios. Para sacarle verdadero jugo aquí a las Escrituras. Busquemos, cuando estemos en una situación, pensar de esa manera. ¿Qué pensaría Dios de mí? Y no qué pensaría el vecinito, el con el que esté hablando, el dependiente de un almacén, de lo que sea, mis amigos. ¿Qué pensaría Dios de mí? Y vamos a cambiar seguramente muchas conductas. Y el Espíritu Santo nos da la gracia para hacerlo, pero tenemos que tener la disposición. Bien interesante. Entonces ya sabemos el por qué le pasó eso al rey David, porque pasó de alto el Éxodo 28:42. Y pues tenía el campanario expuesto y ya no podía hacer nada. ¿Qué pasó? Estuvo muy sutil. Muy grande. Claro, eso no está aquí. Bueno, lo que... Súper grave. Estaban anunciando. Aquí la Caterina llora. No, estaba incluso intentando decir algo... Súper reflexivo. Sí, pues, está un eufemismo. Está expuesto, pues. Capítulo 7. Una manera muy práctica. No, pero falta que Saúl no tuvo hijos hasta el día. Ah, perdón, sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué reglas? Porque Todo, una maldición. ¿Qué? Ya lo vamos a decir. Ese brincó. Y ya Micol, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Es decir, él ya nunca más estuvo con ella. Porque él prefería a Dios. ¿Cómo? No, quedó parte del harén, pero quedó viendo muy bueno también. En la corte de un rey. Este fue para las mujeres de esa época. Tiene un honor tener hijos. Y entre más tuviese hijos, más honor es.
entre más una mujer dejara su descendencia, estaba cumpliendo más el propósito de la creación. Esta mujer sí está con Dios. ¿Cómo? Esta mujer sí está con Dios. Por lo que estamos viendo acá, prefería más como quedar bien con la gente y que lo vieran como el rey que como un sacerdote adorador. Sí, pero no delante del arca de la alianza y delante de esa efervescencia. Sí. No, y de hecho, mira que es que el problema de ella no fue solo, o sea, que no que se hubiera enojado, sino que ella en su corazón sintió como vergüenza. Del esposo que tenía. Y el esposo que tenía se hacía vergüenza delante del pueblo para ser glorificado delante. Es decir, se apequeñaba, se apocaba para que Dios lo enalteciera y lo enalteció como a ningún otro rey. Tanto así que a Jesús le decían hijo de David. Sí. Y también para romperlos por las otras quejas, no. ¿Cómo? No, pues como que delante de las otras siervas, no sé qué, también fue lo que como más le celos importó. ahí. Sí, claro, no delante, claro. Como esa radiola de corazón. Sí, eso no sé. ¿A quién le va a gustar? Sí, no. A ver. Venga, no nos detengamos mucho ahí, pero la situación es que la cosa fue incómoda, ¿cierto? La situación fue incómoda. Sin embargo, David nos da la razón y es que él estaba perdido en un trance con el Señor. Es decir, él estaba perdido en una actitud de adoración. Y esa actitud de adoración es la que está privilegiando sobre el que dirán. Y ella no le importaba un hombre sacerdote cuidando al pueblo y llevando el arca como lo más sagrado del mundo, sino la exposición de su marido. Entonces, una mujer mirando hacia la tierra y un hombre mirando hacia el cielo. El resultado de un hombre mirando hacia el cielo y una mujer mirando hacia la tierra es que la mujer se quedó ahí y el hombre siguió siendo el rey. Sí, es decir, fue enaltecido durante todas las generaciones hasta el punto en que hoy lo recordamos y en todas las novenas dicen el rey David y todo. Y predicamos del rey David. Entonces, sí, ahí está toda la ira de Dios ahí. Bien, capítulo 7. Cuando el rey se hubo establecido en su casa y le hubo de dar Dios el descanso, librándole de todos sus enemigos en derredor, dijo a Natán, profeta. Aquí llega a colación un nuevo personaje que se nos habla que es un profeta, ¿ya? No todos los profetas de la Biblia tienen su propio libro, es decir, tienen como el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Amós, Malaquías, ¿cierto? No todos los profetas, hubo muchos profetas que no están nombrados, que los citan, y llegaron unos profetas de Jerusalén, llegaron unos profetas de Judá, que no sabemos quiénes eran, pero eran profetas del Señor. Por eso la tradición llama a algunos de los profetas mayores los profetas menores, ¿ya? Dependiendo, digámoslo así, del grado de influencia que tuvieron sobre Israel y sobre el mundo. Pero hubo muchos profetas que estuvieron tras bambalinas, que de alguna manera en ese anonimato hicieron mucho. En este caso, pues, aquí nos hablan de Natán. Ya se estaba haciendo tarde. Lo parió, lo calentó y voilà. Bien. Dijo Natán profeta, ya ves, yo habito en casa de cedro y el arca de Yahvé está en una tienda. Natán respondió al rey, anda, haz lo que tienes en tu corazón, pues que Yahvé está contigo. Pero, ok, ¿qué pasó acá? David tenía un profeta en el que todo el transcurso de su vida nunca se separó de ese profeta. Él siempre anduvo con Natán. Nunca se separó de él. Incluso el mismo Natán, hay algo bonito de la corte de David, que siendo tan amigos, viviendo, cohabitando juntos, el profeta Natán, cuando le tenía que decir algo de parte de Dios, así fuera el rey, su mejor amigo, se lo decía, sin titubear. Y el rey David aceptaba, aun a pesar de que uno de sus mejores amigos, siendo el profeta Natán, de su propia casa, lo amonestaba.
y lo escuchaba. Eso era algo bonito. Por ejemplo, vamos a ver que de ahora en adelante a los profetas de Israel comienzan a caer, algunos profetas y otros que se hacían llamar profetas, comienzan a caer en cómo le vamos a decir lo que Dios nos está diciendo al rey. Y muchas veces matizaban lo que tenían que decirle al pueblo, por no ofender al rey o por temores humanos. Y terminaban siendo peor para el rey, para el pueblo y para ellos. Porque la palabra de Dios tiene que decirse como es. Si Dios la quiere dar con filtro, se da con filtro. Si la quiere decir sin filtro, se da sin filtro. Que sea como Dios quiera. Con la misericordia, con la justicia y con la debida exhortación. ¿Ya? Porque eran mensajes muy claros. Porque un pueblo y una nación que él tenía que separar no podía irse con tintas medias. Bien. Entonces, ¿qué le dijo? David le dijo a Natán: estoy preocupado, yo ya estoy con una casa súper bonita aquí creada. Ya tengo cedro, tengo oro. Dios me ha dado victoria sobre los filisteos. Aquí estamos hablando ya de un David ya entrando pues como en su decrepitud, pues ya en su vejez, ya casi que al punto que él sabe que ya va a estirar la pata. Bien, entonces él le dice a Natán, y Natán le dice: hombre, pues Dios está con usted, hágale, que eso me parece muy bonito. La intención de David es una intención buena, hacerle casa y morada a Dios. Y tanto así que al profeta Natán, sin consultarle a Dios, le pareció algo muy bueno y le decía: hágale, vaya. Pero mire lo que ocurre. Pero aquella misma noche tuvo Natán palabra de Dios: anda y ve a decir a David, mi siervo, así habla el Señor, ¿vas a edificarme tú una casa para que yo habite en ella? Mira, yo no he habitado en casa desde el día en que te saqué de Egipto, y a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado en una tienda, en un tabernáculo. Y en todo el tiempo en que anduve con los hijos de Israel, he dicho yo palabra a ninguno de los jefes de Israel, a quienes mandé a que apacentaran mi pueblo de Israel, de hacerme una casa de cedro. Di pues a David mi siervo, así habla el Señor de los ejércitos: yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe de mi pueblo. Aquí la palabra príncipe no es príncipe, aquí la palabra príncipe más adecuada al hebreo sería juez. ¿En tu Biblia dice juez? Bueno, jefe, caudillo, juez, es más correcta que príncipe, ¿cierto? Miren que David, Dios le está dando delante de Dios. David no es un rey, David es un siervo, es un juez del pueblo, es un intermediario, pero no es un rey, porque el único rey es él. Él será rey para su pueblo, pero para Dios sigue siendo un caudillo, sigue siendo un siervo. Mutamos. He estado contigo por donde quiera que has ido. He exterminado delante de ti a todos tus enemigos y te estoy haciendo un nombre grande. Te estoy haciendo un nombre grande, como el de los grandes de la tierra. Estableciendo a mi pueblo Israel y plantándolo en su lugar para que habite en él y no sea perturbado, y los hijos de la iniquidad no le aflijan como antes. Es decir, yo voy a hacer morada. Es decir, yo lo que vengo a hacer con ustedes, yo no le he pedido a usted nada. Usted me quiere hacer eso y muy bonito, y por eso no lo reprendo. Pero le voy a poner claro que yo soy el que digo que se hace acá, no usted. Así sean buenas intenciones. Sin embargo, hay algo muy bonito, y es que le dice: yo los saqué a ustedes de la majada, yo soy el que les separé. No me tenga a mí como si fuera un extranjerito que, le vamos a hacer la casita a Dios, porque ya tengo una, no. Porque yo no tengo casa, yo soy más grande que eso, y yo soy el que los traigo a ustedes y el que voy delante de ustedes, yo no voy detrás de ustedes. Él les recordó la posición de David, le recordó la posición de Dios, quién es Dios y qué hizo con el pueblo de Israel. ¿Cierto? Bien. Pero ¿por qué después Salomón sí puede hacer eso? Vamos a ver. Sigue Dios hablando. Y ya dice, ya pone en contexto a Natán. Y ya, esto seguramente ocurrió en una visión. Cuando cuando Dios les habla de noche, normalmente es como a través de visiones y con voz audible, en medio de visiones y unos éxtasis.
Entonces dice, desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel y dándote descanso de todos tus enemigos, están hablando sobre Israel, hácete pues saber yo, Dios, que Él te edificará casa a ti, y que cuando se cumplieren tus días y te duermas con tus padres, suscitaré a tu linaje después de ti, el que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré su trono por siempre. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Si obrare el mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero no apartaré de él mi misericordia, como la aparté de Saúl, arrojándole de delante de ti. Permanente será de tu casa para siempre ante mi rostro, y tu trono estable por la eternidad. Este es un pasaje que encarna y encierra uno de los primeros mensajes mesiánicos, digámoslo así, con el que los judíos, estudiando la Torá, estudiando las Escrituras, ellos comenzaron a descubrir que este pasaje encerraba más allá del solo hecho de que Dios le estaba prometiendo a David que alguien de su simiente, cierto, que alguien de su descendencia iba a, digámoslo así, iba a construir el trono, que todos sabemos que fue su hijo Salomón. Salomón es el que edifica un templo a Dios, el famoso templo de Salomón. ¿Cómo? Sí, es hijo de David. Salomón sí le edifica un templo a David, pero miren que aquí nos están dando, esto es muy enigmático, aquí la expresión en hebreo que se está utilizando para tu linaje o tu simiente es Sera. Sera es como la semilla. Aquí no se están refiriendo solamente a Salomón, sino que aquí se está refiriendo a toda la dinastía y toda la simiente del rey David. Esta es una promesa para todas las genealogías después del rey David. Que en el rey Salomón se encarna la construcción del templo, bien, sí. Sin embargo, el pasaje nos abre la posibilidad de que los reyes de Israel, todos los hijos de la casa de David, desde Salomón en adelante, si están con Dios, bien, pero que no van a haber otras dinastías, ni van a haber otros reinos de Israel, ¿cierto? Que va a ser la casa de David. Y sobre esa casa de David, vamos a leer pasajes que conmemoran esto y que los mismos judíos recitaban. Vamos a leer, bueno, no, vamos a ver Vamos a leer el Salmo 89, 31. Y otra persona, que ese es más fácil de encontrar, el Salmo 132, versículo 11. Para que vean la trascendencia que tuvo este texto y lo podamos ver desde varias perspectivas. Salmo 89, 31. Uh-huh. Si sus hijos abandonan mi ley y no practican mi derecho, si quieran el 31. ¿Cuál está leyendo? 89. Si Sí, sus hijos perfecto. abandonan mi ley y no practican mi derecho. Uh-huh. Sí, seguí para que se vincule con el versículo 34. Si De- quebrantan ujú. mis mandamientos y no guardan mis preceptos, castigaré sus Transgresiones. con la vara y con el látigo, sus Ujú. iniquidades. Pero no dejaré de amarlo, ni faltaré nunca a mi lealtad. Ok, nunca dejaré de mostrarle mi fiel amor, nunca lo traicionaré, ni romperé el pacto que hice con él. Nunca cambiaré lo que prometí. Por mi santidad le prometí a David que nunca le mentiría. Su dinastía seguirá extendiéndose por siempre, su reino durará mientras exista el sol, continuará por siempre mientras haya luna. Los cielos son la prueba de nuestro pacto, el cual es totalmente confiable. De hecho, ahí esto es un salmo. Ahí en ese espaciecito, ahí en algunas Biblias dice Shelah o Selah.
Ahí ellos hacían una pausa y seguían cantando. Pablo, o sea que ese versículo es como refiriéndose al pueblo de Israel. Es refiriéndose al Mesías. A Israel sí, porque es que de Israel ha de partir el Mesías. sí. Es que el texto es esta promesa, esto es lo bonito de esa promesa, es antes, durante y después. Porque es que a mí lo que me confunde un poquito es, y yo creo que eso lo hablé alguna vez con vos, y se está refiriendo al Mesías, ¿por qué lo del castigo? Porque se está refiriendo a toda la dinastía, Antes de... a toda la simiente. Porque es que hay gente que compara ese castigaré como si Como la Jesús cruz. hubiera podido equivocar. Ah, no, en lo absoluto. Exacto. No, porque Jesús tampoco le construyó la casa. Eso es. Es que por eso hice la salvedad, porque hay muchos estudios al respecto, pero digámoslo así, bueno, cada quien puede tomar partido, pero los más ortodoxos, es decir, los que más comparan y no tienen como una idea prejuiciosa, sino que intentan dejar que el texto hable, uno nota aquí, la palabra que están usando en hebreo es de la semilla del rey David, va a ser la promesa. Sí. De esa semilla de la promesa va a pasar que todos los reyes, y ellos mismos, ¿cómo sabe uno esto? Vamos a ver Primera de Reyes 2:4. De esa manera el Señor cumplirá la promesa que me hizo. Si tus hijos sinceramente tienen cuidado de vivir como yo quiero, y si lo hacen de todo corazón y con todo el alma, entonces el rey de Israel siempre será un hombre de tu dinastía. ¿Te das cuenta? Entonces ahí no se está refiriendo al rey David, ellos están recordando a uno de los reyes, mire, le está diciendo el profeta, si usted hace eso, acuerde de la promesa que usted entra dentro del pacto que Dios hizo con David, pero si usted no, usted va a recibir látigo. Jesucristo es del linaje de David, pero él fue perfecto en todo y no pecó, y la misma escritura lo atestigua. En todo fue probado, mas no pecó. Entonces es muy simple, porque en él no podía haber el pecado, en él no habitaba el pecado. Pero ¿por qué lo que está más adelante? Entonces, ¿qué pasa? Entonces los estudiosos entraban en esa, los judíos sobre todo, los fariseos. Los saduceos no se ponían a comprender esto. Ellos decían, sí, los descendientes de David, algún día tendremos un Mesías y todo, ¿ya? Pero los fariseos, como ellos sobre todo eran mucho más, ellos escudriñaban más las escrituras, ellos comenzaron a ver aquí una prueba fehaciente de que había un Mesías y que no era que el reino de Israel fuera a perpetuarse, digámoslo así, no se está hablando del reino, sino una persona, que es la que va a heredar esas promesas eternas. Entonces dice, será tu casa para siempre ante mi rostro y tu torno estable por la eternidad. Entonces, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré su trono por siempre. Entonces esta promesa se va a transcurrir como en 3 líneas temporales. Una, en el momento en que se hizo la promesa. Se la hizo al rey David, todavía no había nacido Salomón, pero ya David, de su simiente, ya Dios sabía que iba a nacer Salomón y ahí se iba a ir desarrollando. Bueno, claro que en este momento ya había nacido Salomón, pero estaba chiquito. Entonces, a partir de ese momento ya empieza a cumplirse. Cuando Salomón edifica el templo, se sigue cumpliendo, pero sigue la promesa. Sigue la promesa y dice que va a ser un trono eterno sobre él y que le llamará padre. Le llamará padre y le será para él un hijo. ¿Ya? Entonces ya también se refiere como a las relaciones de hijo de los reyes, y los reyes están bien con él y si los reyes están mal con él. Por favor, y gracias. Pablo, ¿quién formaba a los hijos del rey en todas las partes de Dios? ¿Todavía un tutor o el mismo padre? Ellos tenían tutores. En todas las cortes habían tutores. Gracias. Sí, claro. No, en la farmacia. Ahí está algo. Todas las cortes tenían tutores y eunucos. Los eunucos eran los que cuidaban al harén, ¿cierto? Que eran hombres que los castraban. Para cuidar a las esposas del rey. Entonces, ¿quién instruía a los sacerdotes? Los escribas, sacerdotes y el mismo padre también, pero es que los reyes eran con muchas ocupaciones y tenían muchos hijos, entonces imagínate. Pero normalmente en una familia tradicional que no fuera de una casa dinástica, normalmente el papá era el encargado de enseñarle las escrituras, y algunos aventajados tenían tutores y tenían escuelas de rabinos,
y en el Sanedrín también había formación. En el templo de Jerusalén habían muchos espacios, como habían como muchos cuartos donde los días de consagración, los días sábados, cuando ellos iban al templo a escuchar las homilías de los rabinos y a discutir sobre los rollos de la Torá, habían espacios donde habían explicaciones, ¿ya? Y habían salas, una para las mujeres, otra para los hombres, otra para los que eran, ya a partir de los 12 años, ya los niños podían ir y recibían instrucción de Torá, y la hacían rabinos, fariseos o saduceos. Pero el pueblo de Israel era un pueblo muy instruido, muy instruido. Pero era la responsabilidad de los papás. Por eso, aunque los apóstoles en su mayoría fueron pescadores y tenían una condición de vida muy precaria, de igual forma ellos eran muy formados y muy versados en las escrituras, de muy toscas maneras, pero eran versados en las escrituras y seguramente se las sabían de memoria, porque las repetían desde niños. No eran hombres, por ser pescadores, no dejaban de ser hombres instruidos en las escrituras. No eran maestros de la ley ni muy doctos, ni sabían de pronto leer ni escribir, pero se sabían recitar y sabían decir, esto dijo Isaías, esto dice en el Génesis, esto dice este libro por allá, y en fin. Sí, claro. Bien. Entonces, será tu casa para siempre ante mi rostro y tu trono estable por la eternidad. Todos esos son atributos tipológicos de Cristo. Cristo es el rey, el hijo de David, el rey eterno, e incluso miremos en el Evangelio de Lucas. Hay muchos más salmos, está el Salmo 132. ¿Sí lo leímos o no? Pero en ese 89, porque 11. dice más abajo, le dice todo eso. ¿Qué cosa? ¿Lo que sigue? Sí. Ya lo vamos a leer. No, el Salmo 89, no, porque esa es la parte mesiánica del Salmo. Esa es la parte del Salmo que se relaciona con esto, ¿no? El Señor juró a David, no cambiará su palabra, pondré sobre tu trono a uno de tus familias. Exactamente, a uno de tus descendientes. Y este Salmo se escribió mucho después, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando que este Salmo se le atribuye también a Jesucristo, no solo, y Jesucristo es de la casa de David. Miremos María, Lucas capítulo 1, versículo 32, cuando habla María con Isabel, Elizabeth. Lucas 1, 32. Eso es muy hermoso ese pasaje. Será grande y con razón lo llamará el Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Ajá. Entonces miren que ahí estaba profetizando Ana, ¿cierto? Y, la prima Isabel, estaba profetizando Isabel, e Isabel, llena del don profético, le dice, asimismo, el Señor Dios la hará rey como a su antepasado David, en cumplimiento de la promesa. Es decir, esta promesa se le atribuye a Cristo. El mismo Evangelio nos demuestra a nosotros lo conexo del linaje de Jesús con el linaje de David. ¿Ya? Entonces miren que no hay pierde. Incluso miremos Hechos capítulo 2, verso 30. Si quieren solamente vemos este porque hay muchos más. Hechos capítulo 2, verso 30. Sebas, ten en cuenta una cosa que no estuviste acá. Lucas capítulo 1, verso 32, te responde mucho en la profecía que le hace Isabel a la Virgen María eso. Hechos 2, 30. ¿Es Isabel o es Isabel con el espíritu profético. Pero como él era Bueno, claro que el ángel también le dice lo mismo. Están el ángel y Isabel. Es que ella recibe dos profecías. Ella recibe profecía de parte de la prima y la anunciación, ¿cierto? También, que las dos se profetizan. Las dos se profetizan. Es muy bonito. Pero las profetas habían querido, habían jurado solemnemente sentar sobre su trono con descendientes suyos. Ajá.
Hechos capítulo 2, verso 30. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería rey como él. Obviamente en Hechos de los Apóstoles refiriéndose al Mesías. O sea, que este pasaje es mesiánico. Este pasaje abarca muchas de las eras de la dinastía, de toda la simiente del rey David, hasta el último de los descendientes, en el cual se va a quedar la promesa del reino eterno. La promesa del reino eterno se va a quedar en Jesús. Jesucristo, el Mesías, es el que va a catalizar esa promesa en toda su máxima expresión. Él mismo es templo de Dios, Jesucristo. Este es el templo y lo van a derribar, y en 3 días yo lo voy a recrear, ¿cierto? Yo lo voy a reconstruir. 1, el templo, donde habita la plenitud de la deidad. 2, y su reino no tendrá fin, y será la sacerdote por siempre, y no habrá más. Es que después de este ya no había más. Entonces ellos decían, el Mesías va a venir para quedarse. El Mesías va a ser un hombre especial, que no va a morir. Los textos que podemos ver, mesiánicos, de Qumran o de algunos de los lugares de contemporáneos a Jesucristo, había una característica del Mesías, de una de las facciones judías, en las que ese Mesías era un Mesías espiritual, era un Mesías inmortal, era un Mesías que no iba a morir, así como Enoc, como Dios arrebató a Enoc, como Dios arrebató a Elías. De esa misma manera el Mesías iba a venir así, con un espíritu de una manera taumatúrgica superior, pues. Bien, nos ha rendido hoy. Bien. Pero pensaba que iba a estar terrenalmente vivo por siempre o espiritualmente. Ambas. Iba a estar, o sea, Ellos querían que era un hombre de facultades excepcionales, ¿cierto? Los saduceos que era un hombre como el rey David, que igual iba a morir y que iba a seguir su dinastía en adelante. Los esenios, por ejemplo, pensaban no, que el Mesías era un hombre espiritualmente inmortal, sin pecado. Los esenios pensaban eso. Y los fariseos tenían 2 o 3 escuelas que dividían el Mesías, pero sí estaban claros en algo, que era un hombre que iba a venir con el Espíritu Santo, ¿cierto? Con el hálito, pues, del Altísimo, y que iba a estar con él de la misma manera que estuvo con Elías, ¿cierto? Y que Elías no probó corrupción, es decir, no murió. Bien, versículo 17, esto es como una oración que hace David, ¿no? Conforme a todas estas palabras y a toda esta visión, habló Natán a David. ¿Quién quiere leer? El rey David se presentó. ¿Seguimos ya esa más? Sí, claro. El rey David se presentó ante el Señor y le dijo: ¿Quién soy yo, Señor? Ay, sí, eso es ¿qué versículo? Que yo me pasé. No, porque le dice lo que dice Natán comunicó a David todo lo que había visto y oído. Ah, ok, entonces seguiste fue después, ya. Dale, qué pena. Okay. El rey David se presentó ante el Señor y le dijo: ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y aún esto es todavía poco para ti, Señor. Y extiendes también tu promesa a la casa de tu siervo para un futuro lejano, para la duración misma de la humanidad. ¿Qué más podría decirte, David? Dame un segundo. Miren cuando leímos Hechos de los Apóstoles y cuando leímos Lucas. En Hechos de los Apóstoles dicen, y como David era profeta, aquí David está profetizando en esta oración. ¿Qué está profetizando? Es decir, ¿qué revelación tenía el apóstol Pablo o Lucas cuando estaba escribiendo eso, que conocían esto, que está diciendo lo que tú acabas de repetir? ¿Cierto? Que va a ser un sacerdocio para la eternidad, es decir, va a tener una persona eterna. Volverlo a repetir, por favor. Miren eso tan bonito. En esa Biblia se escucha mejor que en esta. Está bien, era por mí. Sí. ¿Qué le chocó? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y aún esto ha sido Y aún poco. esto es todavía poco para ti, Señor. Y extiendes también tu promesa a la casa de tu siervo para un futuro lejano, para la duración misma de la humanidad. Exactamente. Ahí está profetizando lo que en Hechos de los Apóstoles Lucas está diciendo. Que en Jesús esas palabras de David, confirmando la profecía de Natán, se materializaban sobre todo para ese rey eterno. Es decir, ya no va a haber más rey en Israel. Cualquiera que
que en esos momentos ostente la calidad de rey en Israel va a ser un usurpador. Porque solo hay un rey. Y solo hay un Mesías, no hay dos. Y lo mismo en el sacerdocio. Lo mismo en el sacerdocio, ya no puede haber sacerdote. O sea, que cuando ya empiezan a montar un nuevo sacerdocio, son sacerdotes falsos. Porque no hay Dios a qué adorar allá. Eso está vacío. Pues, en el sentido del templo, ¿no? En el sentido... Sí. Dios siempre los va a estar escuchando, ¿cierto? Pero cualquier Mesías que se siente que ostente el poder en Israel y se haga llamar el mismo Mesías, es anticristo. En toda su máxima expresión. No. Bien. Pero gran parte de los judíos, por no decir todos, lo están esperando. O sea, que muy posiblemente los primeros engañados sean del propio pueblo del Señor, pues del propio pueblo de Israel. Pero entonces después de la muerte de Jesús no hubo más rayos, pero que hubo la destrucción del templo, ¿cierto? Ajá, ya no hubo más. No hubo ni uno más. Después de la destrucción, y tampoco hubo sacrificios. Hasta hace 2 años. Sí. Pero lo hicieron ¿dónde lo hicieron? En Israel, ellos según la Torah tienen como ciertas directrices para poder empezar a ofrecer, no con la misma efectividad ni con la total validez que sería si se hace en el templo, pero para de cierta forma empezar como otra vez a hacer los sacrificios. Empezaron ya, este fue el segundo año que hicieron sacrificios. Para que no perdieran la costumbre, para que no lo olvidaran. No, ya antes con el fin de empezar o sea, como ellos ya tienen todo listo, entonces como por decir algo así, hacerlo en fe para ya la reconstrucción del templo. El simulacro. Sí. Pero a la luz, digámoslo así, como de toda la revelación, nosotros los creyentes sabemos que el hecho de que eso pase ya está anunciando cosas, ¿no? El hecho de que ya empiecen a hacer sacrificios, que se edifique el templo, ya eso es un anuncio de que estamos en el principio de algo grande a nivel bíblico. Están los inicios, lo que pasa es que... Sí, claro. Desde el hecho en que ya recogieron la plata para hacer el tercer templo, ya empezó. Desde ese momento en que van a recoger la platica y que ya tienen una cantidad de orfebres, ya han hecho un montón de copias y las queman, las que no funcionan las vuelven, y ya hay muchos, ya hay menorá listos, esto está listo, incluso eso los puedes ver en videos, en 4K, HD, lo que quieras, y ver cómo hay gente destinada trabajando solo a la reconstrucción del templo. Ya el año pasado dijeron que habían terminado todo, y al que estaba encargado los instrumentos. lo mataron. Al que estaba encargado de toda la reconstrucción del templo lo mataron en un atentado de los musulmanes. Y sí, y sobre todo, y lo que pasa es que el templo, porque en el templo va a pasar algo, es decir, si pasa algo en Israel y hay esa construcción y hay un líder ahí, uno ya empieza a dudar hasta de Mandrake, porque... Y Es que sí, él dice que las horas van a... que las horas van a estar, que la gente no va a poder dejar de mirar las horas, porque las horas eso es tsunami, muchas cosas están pasando de lo que ellos están... Sí, cosas ambientales, geopolíticas, hay muchos signos. Los sellos del Apocalipsis son eventos que por lo general son trágicos para la humanidad. Cuando se van destapando cada uno de los sellos y llegan, es que son los sellos, son los jinetes y son las copas, ¿cierto? Cuando se van desatando cada uno de ellos, pues una cantidad de cosas terribles. Hambre, peste, idolatría, ¿cierto? Y bueno. Y todo eso acompañado pues de catástrofes como las que está hablando Daniel. Todas estas grandezas las haces según tu palabra y según tu corazón, y se las has dado a conocer a tu siervo. Qué grande eres, mi Señor Dios. No hay nadie que se te asemeje, ni hay Dios fuera de ti, como lo hemos oído con nuestros oídos. Entonces aquí ya, una cosa que ellos ya tenían clarita, solo existe un Dios y el resto son inventos. Ya para ellos, en este estadio de formación espiritual y religiosa del pueblo de Israel, ya para ellos no existía otro Dios. Para esta generación de David solo existe un Dios, ya no existen los otros dioses, no existen. En esta generación,
Después ellos empiezan a contaminarse y otra vez empiezan a pensar, de pronto es que esos otros dioses también existen. Hasta la fecha, no, ya están muy depurados. Y por eso ese reino se expande y crece tanto. Dicen, miren que hasta el momento no hemos visto como muchos errores en el pueblo de Israel, como siempre vemos que están trastabillando todo el tiempo, hasta el momento van como bien, ¿no? Unificados por un hombre que está sirviendo a Dios de corazón. Dice, y hay sobre la tierra un pueblo como tu pueblo Israel, que haya rescatado a Dios para hacerle pueblo suyo, dándole su nombre y haciendo por él tan terribles y portentosas maravillas como en favor de tu pueblo hiciste, redimiéndole de Egipto y expulsando a las gentes. Has confirmado a tu pueblo, Israel, por pueblo tuyo, para que sea tu pueblo para siempre jamás, y sea tu Dios, y seas tú Dios. Mantén pues siempre, mi Señor Dios, la palabra que has dicho de tu siervo y de su casa, y obra según tu palabra, y sea glorificado por siempre tu nombre, y dígase, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. Sean firme ante ti la casa de tu siervo David, pues que tú mismo, Dios de los ejércitos, eres el Dios de Israel. Te has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré a ti casa. Por esto se atreve tu siervo a dirigirte esta plegaria. Oh mi Señor Dios, tú eres mi Señor, y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo hacerle esta gracia. Tenlo pues a bien, y bendice la casa de tu siervo, para que subsista siempre delante de ti. Porque tú, mi Señor Dios, has hablado, y con tu bendición será para siempre bendita la casa de tu siervo. Él está profetizando. Y miren qué tan interesante. Él le quería edificar casa a Dios, y la respuesta de Dios es, yo te estoy haciendo casa a ti. Te estoy haciendo una casa que va a durar hasta la eternidad, a través de tu linaje, a través de tu simiente. Yo no lo quise decir de esa manera, pero es así. Tal cual. Tal cual. Exacto, por eso, pero Dios no lo reprende, pero Dios sí le pone el punto sobre la I y le dice, no, usted me quiere hacer casa, pero yo se la estoy haciendo a usted, le estoy haciendo un grande nombre. Y voy a hacer una vez más, le dice, y le estoy haciendo una casa que va a durar por toda la eternidad. Y él le está bendiciendo a Dios porque él dice, Señor, ¿quién soy yo? Su oración es, ¿quién soy yo para que tú tengas ese favor conmigo? Yo soy un pobre siervo. Él no le explica por qué se fijó en él. Él no le explica. Y difícilmente nos va a explicar a nosotros por qué nos escogió. ¿Cierto? Porque no vamos a entender. Y por qué nos vamos a creer gran cosa no siéndola. ¿Ahora qué capítulo es ese? Es el capítulo 7, versículo 25. Es muy bonito. Es muy bonita la oración de David. Él bendice a Dios, da gracias y le pregunta. Miren que aquí en esta oración del rey David, él tiene un diálogo íntimo, adora a Dios, le pregunta. Es una relación muy bonita en la oración que vemos que él va teniendo con el Señor. Se siente indigno de él, pero a la vez dice, bueno, pero tú lo que hiciste así, Señor, que sea según tu palabra, que es la misma expresión de la Virgen María, ¿cierto? ¿Quién soy yo? He aquí la esclava, he aquí tu sierva. Las mismas palabras de David, son las mismas palabras de la oración de María. Se asemeja, mucho más reducida, como nos la trae Lucas, a la oración del rey David. Es una posición de siervo, es una posición de me abruma sobremanera el bien que me estás haciendo, pero tú eres Dios y yo acepto, ¿cierto? No se quedan ahí como sí. Es dignidad en la humildad y en la verdad de que se saben quiénes son, pero aceptan la verdad y lo que Dios dice. Es una posición muy bonita y difícil de conseguir, porque a veces o estamos muy por arriba o estamos muy por debajo, pero estar en esa verdad y caminar en esa sensatez a veces es complejo. Eso es sabiduría y eso es prudencia. Bien, capítulo 8. ¿Quieres leer? Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló. Recuerdan que habíamos hablado que David había entrado y había vencido a los filisteos, pero todavía seguían las 5 ciudades filisteas.
Pues aquí ya nos están haciendo una narrativa muy resumida, más bien como una especie de crónica ahí sintetizada. No nos narran mucho más allá que los derrotó, pero no nos dice qué pasó, ni mucho más, ni las peleas. Eso de pronto está en crónicas y en el libro de crónicas sí hay como algunos daticos. Pero por el momento no vamos a entrar en detalles. Algún otro día estudiamos crónicas, ¿cierto? Después de esto batió David a los filisteos y los humilló, arrebatando de las manos de los filisteos las ciudades de la costa. Ciudades de la costa son las que ya hemos hablado. La ciudad de Ascalón, que era la principal, y las otras 4 de la pentarquía. Batió también a los moabitas. Batió a los moabitas. Los moabitas eran los primos. ¿Recuerdan quiénes eran los moabitas capítulos anteriores? Sí, eran los primos hermanos, los hijos de Esaú, pero recuerdan que los moabitas estaban aliados con el rey David y que ellos le ayudaron, incluso él tenía simpatía con los moabitas. De hecho, Ruth era moabita, o sea que venían siendo como primos hermanos. Como aquí nos están sintetizando tanto, no sabemos ya, porque aquí estamos hablando de un David ya resumido y viejo, no sabemos qué pasó con los moabitas, que se suscitó una guerra con los moabitas, que antes eran como simpatizantes, ahora nos están hablando de enemigos, y no solamente enemigos, sino enemigos acabados, que el rey David los batió, los acabó. Entonces, ¿por qué decir que aquí ya David está viejo? ¿Cuántos años podía tener? Aquí ya estamos hablando de David, es que aquí nos están resumiendo ya cuando ya David terminó su campaña militar. Pero ¿Cierto? aquí dice, mira que dice, derrotó a los filisteos, participó de otra batalla. Sí, es por eso, es porque el cronista, ¿cierto? El que nos está haciendo la crónica está pasando como de unos hechos. ¿Se acuerdan que yo les había hecho la clase pasada que hay unos fragmentos del libro que deberían estar acá y otros acá? Porque parece que uno dice, ¿cómo así? Aquí está todo jovencito David y aquí como que ya derrotó. Y aquí, pero es simplemente la narrativa que de pronto fuera también lo mismo que pasaba con Caleb, que Dios le daba como una especie de fortaleza más allá de los años y aún en sus 80 y pico de años combatían y vencían. Sí, claro, si no ellos iban con el arca y eso pasaba de todo. Y por eso ellos en los salmos dicen, y Señor, renueva mis fuerzas como las del búfalo y como las del... Porque ellos sabían que el Shekinah de Dios, el Espíritu Santo, como Sansón, cuando algo pasaba dentro de su cuerpo físico, es decir, no era o Elías o los profetas, ellos por eso cuando veían un profeta y ver a Jesús hacer milagros, ellos inmediatamente identificaban como los profetas y estos textos donde, wow, las fuerzas este va a tener, o la fuerza de Sansón o la sabiduría de Salomón. El Espíritu Santo siempre regalaba facultades especiales, y en el caso de nosotros pues son los dones del Espíritu. Batió también a los moabitas y haciéndolos postrarse en tierra, los midió. Miren pues esto que hace el rey David. Los midió echando sobre ellos las cuerdas, y 2 de las medidas las condenó a muerte y la otra la dejó con vida. Es decir, mató 2/3 de la población de los moabitas. Eso parece cruel, de hecho lo es algo muy cruel. Pero para ellos era como salir de una guerra y coger era como lo más normal del mundo. Claro que si vos vas a la Primera Guerra Mundial, la Segunda, una pelea entre el ejército y los guerrilleros, no vas a ver nada muy diferente a esto. ¿Cómo así lo escogió con una, o sea, No, eso fue como una manera de hacer un tingo, 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 tango. Tingo, 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 tango. Usted no muere, muere, no muere, muere, no muere, muere. Exacto. Exactamente. Era un tingo tango para ver, pero a suertes, como una manera de ver cómo dejaban a los... Bien. Los moabitas quedaron sometidos a David y le pagaron tributos. En este orden de ideas ya se podría decir que Moab pasó a ser un vasallos de David. Batió a Hadaser, hijo de Rehob, rey de Soba. Esto estamos hablando aquí como de donde ahora es Siria. Esto de rey de Soba y Rehob son nombres de lo que antes era antigua Siria, ¿ya? Cuando iba, o lo que conocemos también, o lo que conocían los israelitas como las llanuras de Param, o arameos. Abraham hizo el altar, ¿no? Sí, ahí también, ahí hizo altar, ahí casó a 2 de sus hijos. Y en Aram, eso es lo que conocemos Siria, o lo que ellos llamaban también
Más adelante se le conoce como los arameos. De Rehob, rey de Soba, cuando iba camino para restablecer su dominio hasta el Éufrates. Tomóle David 1700 caballeros y 20.000 infantes. Ya estamos hablando de un David con, pues ya muy crecido y que ya tenía caballos, ya habían comprado caballos. Y habían hecho esto ya. Sí, no, ya está listo. Ya había bronce. Desjarretó a todos los caballos de los carros de guerra, no dejando más de 100 tiros de carros. Habiendo venido en socorro de Hadadezer, rey de Soba, los sirios de Damasco, batió David a 20.000 de ellos. Puso guarniciones en la Siria de Damasco y se le sometieron los sirios, haciéndose tributarios, otros que también avasalló. Yahvé dijo a David, la victoria por donde quiera, le dio a David, la victoria por donde quiera que fue. Tomó David los escudos de oro que llevaban los de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Tomó también gran cantidad de bronce en Tebaj y Berotai, ciudades de Hadadezer. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer, mandó a Hadurán, su hijo, al rey David para saludarle y felicitarle por haber atacado y vencido a Hadadezer. ¿Qué pasó? Sacar banderita blanca. Sí, no, muy oportuno, muy diplomático. Tío, no, este está acabando con todo el nido acá. Ya que este era el enemigo, Pues o sea, tenía su... Tou estaba en guerra con Hadadezer. Pues Tou estaba constantemente en guerra con Hadadezer. Hadurán trajo vasos de oro, vasos de plata y vasos de bronce, y el rey David los consagró también a Dios. Esto de consagrar a Dios, esto era, recuerden ustedes, la ley del ¿qué? Anatema. La ley del anatema o la ley del jerem, la ley por la cual vos podías o consagrar a destrucción una cosa o destruirla por un lado, o por otro lado se hacía un rito de purificación y eso se utilizaba para las cosas sacerdotales, ¿cierto? La fundían y rehacían los instrumentos, ¿cierto? Incluso gran parte del oro, pues gran parte no, mucha parte del oro con lo que está construidos las grandes basílicas en Roma y en Turquía, la capilla de Santa Sofía y todo eso, en Estambul, gran parte de ese oro fue el oro del templo de Jerusalén que destruyó Tito en el 70. El Vaticano está lleno de oro del templo de Salomón. Muchas de las estatuicas, de las laminillas son parte del ornamento del templo. Bien, a ver. Eso lo hacía normalmente, pues. El rey David los consagró también a Dios, como había hecho con la plata y el oro de las gentes que había sometido. De Edom, de Moab, de los hijos de Amón. Los hijos de Amón son los egipcios, ¿cierto? Claro que los egipcios, ellos no, digámoslo así, ellos no se metieron hasta con el imperio de Egipto. Ahí están hablando de ciertos territorios de Egipto, pero no Egipto como tal. Egipto en estos momentos estuvo en paz con Israel. ¿Cierto? Para que no pensemos que aquí es que el rey David, como algunos han dicho, como ahí de los hijos de Amón, es que él se metió hasta Egipto. No. Incluso los más ultra ortodoxos y amantes del imperio de David saben que él hasta allá no llegó. Ni tampoco lo reclama. Lo correcto no sería que esos pues, que están en el Vaticano regresaran a Israel. No, pero es que ya eso se fue perdiendo. Fue tanto tiempo que ya no saben qué es de qué y qué no. Y es muy difícil. Con una persona experta no puede. Porque eso se transformó ya. Digamos que antes era una menorá y ahora ya es una conmemoración a San Gregorio, a San Paulino. Pero igual la iglesia tuvo muchas concesiones ya, digámoslo así, en este siglo con el pueblo judío. Tuvo muchas. Y ahora tienen un diálogo interreligioso, bueno, en fin. Criticado por muchos. Sí. Por ejemplo, el Sanedrín en estos días, después de que lo vuelvan a institucionalizar, el primer juzgado fue el Papa. Sí, no, ahí van. Sí. Ahí va ¿Cómo ya. así? ¿Cómo así? O sea, como que se van a unir o qué? No, sino que por lo menos ya se hablan, pues. De hecho, lo que Iban comenzando. ese cuento de que fue que iban a separar, que el Papa no, o que el Vaticano no iba a reconocer como El Holocausto. No, que estaban hablando que el Papa no había reconocido, que estaba buscando apoyar la creación del Estado palestino. El Estado palestino. Ah, y sí. por eso fue que lo juzgó pues el Sí. Sanedrín, por eso
Bien. Sigamos. David adquirió gran fama y de vuelta de la victoria de Siria combatió en el valle de la Sal, derrotando a 18.000 edomitas. Puso guarniciones en Edom y todo Edom le quedó sometido. Yahvé le daba la victoria por donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, haciendo derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el jefe del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc y Abiatar, hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, eran sacerdotes. Y Sarayá, secretario. Banayás, hijo de Joyadá, era el jefe de los cereteos y los feleteos. Y los hijos de David eran sacerdotes. Nos están hablando aquí como de lo íntimo, pues de lo íntimo, de cómo estaba constituido lo íntimo del rey David. Aquí ya se viene un capítulo interesante que quiero hablar, porque ya nos van a volver a hablar de Jonathan, digámoslo así, como de ciertas cosas todavía que se empiezan, como ciertos fantasmas del pasado del rey David que empiezan a transcurrir acá. Entonces eso lo vamos a dejar para la próxima. Terminamos casi con exactitud. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu amor. Señor, que nos llevemos, Padre, de todo esto, no solamente conocer la historia de la salvación, de cómo nosotros los seres humanos a través de la historia, Señor, siempre somos los mismos, con los mismos problemas, en otras circunstancias, pero el mismo corazón. Te pedimos que podamos, Señor, extraer principios, verdades, para ponerlas por conducta, Señor. Sobre todo que te podamos buscar a ti y agradarte a ti, aún por encima del agrado humano, Señor. Que también, Padre, busquemos honrarte y saber, así como lo hizo este hombre que cargó con el arca en su casa, que si nos acercamos hacia ti y nos quedamos contigo y permanecemos en tu presencia, Señor, nuestra vida será prosperada, Señor. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, Padre, siempre y cuando permanezcamos, Señor, unidos a ti. Padre, gracias te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Hay una cosa bien particular de este hombre, de este pagano que de la casa donde cubrió el arca. Cuando uno lee las genealogías, es muy bonito ver que este hombre siempre está metido en todo. Después de que tuvo el arca del pacto en su casa, este hombre uno lo ve siempre en todas las listas metido. O sea, él nunca se fue detrás del arca. No recuerdo el nombre ahorita. También rojizo, Sí, Edo, porque era edomita. Y uno siempre siempre lo vamos a ver hasta la muerte, pues, del rey David, y se sigue haciendo él. Es decir, él se fue detrás. Man se pegó a la bendición. Sí, él no se perdió. Sí, él siempre estuvo, y es que es bien curioso eso, es bien curioso porque uno siempre lo ve ahí, y estaba detrás, y estaba él. Les voy a traer la genealogía para que nos riamos con este hombre y para que aprendamos de él. Él iba donde estaba la gente, no era bobo. No era bobo. Ya paró, compa, no paramos. No sé. Él sabía dónde estaba.